Bendigo, le habla la pastora Aslin Baena de Carreño. Una vez más estoy por este lugar para enseñarles en el segundo nivel de Adiestrando un Guerrero. En esta oportunidad entramos a las clases de armas de alto nivel. Bienvenidos a todos los que ya pasaron a este nivel. Felicitaciones a todos aquellos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la alabanza y la adoración como armas de guerra. Necesito que vayamos entendiendo, necesitamos que vayamos entendiendo qué es la alabanza, qué es la adoración, ¿verdad? Primeramente, para que podamos poderla usar en la guerra, en la batalla, como armas de alto nivel. Es necesario que primero entendamos qué es la adoración y qué es la alabanza, ¿ok? No sé cuál es el concepto que cada uno de ustedes tengan o que le hayan enseñado, pero es necesario que usted quite todas las estructuras, todos los aprendizajes que ha tenido y que disponga en esta hora su corazón para aprender nuevas cosas, para aprender de parte del Señor. Y bueno, esperamos que puedan recibir a través de cada uno de los temas que vamos a dar en estas enseñanzas. Okay. Quiero que por favor se ubiquen en sus libros, en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. ¿Okay? Quiero hablarle de la adoración. Primeramente, debemos de conocer qué es la adoración. ¿Okay? Cómo se debe hacer la adoración. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan, capítulo 24, vamos a leer del verso 23 al verso 24. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ok. Entonces, la palabra de Dios nos habla en estos versos que primeramente que el Padre es espíritu y todos los que adoran deben de hacerlo en espíritu. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que la adoración se hace desde el espíritu. ¿Se hace desde cuál espíritu? Desde nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios. Se hace a través de que yo tengo una comunión con Dios y voy desarrollando una comunión con Dios a través de la oración. Y una vez que mi espíritu esté unificado, unido al Espíritu de Dios, entonces yo voy a aprender a adorar al Padre, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Pero antes voy a darle algunos conceptos un concepto de lo que es adoración. Y quiero que para los que puedan escribir, anoten allí. Y la adoración, ¿verdad? Voy a enseñarle una palabra griega de lo que significa adoración. La adoración viene de una palabra griega llamada proskuneo, que significa acercarse como perro. O sea, la palabra pro significa acercarse y la palabra cuneo significa como perro. O sea, adoración viene de la palabra griega que significa proskuneo. Pro significa acercarse y cuneo significa como perro. Entonces, básicamente, adoración quiere decir que debemos acercarnos a Dios o acercarse a Dios como un perro lame la mano de un amo. O sea, no vaya a pensar que le estoy llamando perro o que debemos hacernos como perros, sino que nosotros debemos de acercarnos a Dios como un perro se acerca a su amo. Si usted ve la mayoría de los que tienen mascotas o los que tienen animales, ve cuando un perro llega al amo. Cuando llega el amo, el perro sale con el rabito entre las piernas y se acerca con mucho amor, con mucha reverencia y con mucho respeto. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que cuando nosotros vamos a adorar a Dios y nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos número uno, con respeto, con reverencia, con amor y como uno que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando vamos a adorar a Dios con la adoración, debemos de tener estas actitudes en nuestro corazón. Respeto, amor, obediencia y como sabiendo que vamos delante de uno que tiene autoridad mayor sobre nosotros.
¿ok? Entonces, primero, debemos de acercarnos a Dios con todas estas características. Y segundo, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, con un corazón libre de heridas, de ofensas, de dolores, de amargura, ¿ok? Porque para que nosotros podamos ofrecerle una adoración a Dios, es necesario que nosotros tengamos el corazón libre de amargura, de dolor, de ofensa, de resentimiento y de estas cosas que van dañando nuestro ser interior o nuestro corazón, para que del corazón puedan salir, ¿verdad?, una adoración grata y agradable a Dios, ¿ok? Por eso les hablaba, en estos días les compartía por Facebook Live, le hablaba acerca del corazón, de lo importante que nosotros tenemos que tener nuestro corazón limpio, lo importante que es tener el corazón sano para poder, ¿verdad?, que Dios nos hable, que Dios se manifieste y que Dios haga una transformación en nuestra alma. Y creo que también el corazón tiene que ver con una adoración genuina, con una adoración libre, que podamos hacer una adoración eficaz, con una adoración grata, aceptable en la presencia de Dios. Tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio. Entonces, estas características que les he dicho, respeto, reverencia, amor, humildad, tiene que ver con una comunión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. O sea, nosotros tenemos que entender, y es lo primero que tenemos que entender, que para adorar a Dios debemos de tener nuestro espíritu conectado, unido al Espíritu de Dios, ¿ok? Para que pueda ser una adoración correcta, tiene que ser necesariamente que yo tenga mi espíritu unido al Espíritu de Cristo y con un corazón sano, con un corazón limpio. O sea, que yo, para ofrecer una adoración en el Espíritu, necesito tener, número uno, mi espíritu conectado a Dios, y número dos, un corazón sano, un corazón limpio. Y eso es a través de la comunión, ¿ok? Por eso dice San Juan capítulo 4, 23, dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿ok? En espíritu y en verdad. Entonces, lo primero que tengo que entender, que mi adoración tiene que hacerse desde el Espíritu de Dios, o sea, en espíritu, guiado por el Espíritu, para que la adoración se pueda convertir en un arma de guerra, ¿ok? Yo necesito entender que tengo que hacerla desde el Espíritu, o sea, tiene que ser mi adoración guiada por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, mi adoración, ¿qué va a ser la adoración cuando mi adoración es guiada por el Espíritu Santo? Va a activar nuestro espíritu, va a activar nuestros dones, va a activar el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de revelación, ¿verdad? Va a ser activado el don de profecía, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos ver más profundo en el ámbito espiritual, ¿ok? Entonces, nuestra adoración va a hacer que nosotros seamos, nuestro espíritu sea afinado a poder ver el mundo espiritual. Pero si yo no tengo comunión, si yo no tengo el corazón limpio, si yo no tengo el corazón sano, mi adoración no va a ser una adoración, como dice la Escritura, como dice San Juan 23, en espíritu. Tengo que entender que la tengo que hacer en el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo voy teniendo comunión con Dios, cuando voy desarrollando una intimidad con Dios y estoy en mi habitación en adoración, entonces, ¿cómo yo sé que mi adoración es en el Espíritu? Yo entiendo que mi adoración la estoy haciendo en el Espíritu, porque es una adoración que no se está haciendo en la carne, o no es una adoración que se está haciendo pesada, que se está haciendo tediosa, sino que cuando yo hago la adoración en el Espíritu, es un deleite para mí adorar a Dios. O sea, las palabras van a fluir naturalmente, y voy a adorar a Dios, y va a salir adoración, palabras de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón, que yo no sabía, ni siquiera me han pasado por la mente, ni han subido a mi corazón. O sea, cuando yo tengo comunión con Dios, voy a ser libre para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, tengo que entender que mi espíritu debe de ir conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, estoy allí en esa presencia, estoy adorando, estoy buscando de esa comunión, y comienza mi corazón, mi espíritu y mi alma a elevarse
a la presencia de Dios. Entonces comienzo a entrar en un ambiente espiritual donde no va a ser pesado, donde no va a ser, a veces vamos a adorar y sentimos carga en el lugar, nos sentimos pesados, sentimos que como que algo que no nos deja adorar. Y a veces no tiene nada que ver con el ambiente, sino en el estado que tienes tú, tu corazón, o si realmente tú tienes comunión con Dios a la hora de ofrecer tu adoración. Entonces, quiero que entienda que somos reyes y sacerdotes, como lo habla la Biblia en 1 de Pedro 2:9, y todo sacerdote y todo rey debe de ofrecer sacrificios a Dios. Y uno de los sacrificios específicos que debemos de ofrecer es a la adoración. Adoración en el altar a Dios. ¿Y cuál es ese altar? Ese es el altar de nuestro corazón. Recuerde que nosotros, ¿verdad? Somos el altar viviente, somos el altar de Dios, somos el templo y somos la morada de Dios. Y si nuestro corazón, el altar de nuestro corazón está sucio, está herido, está golpeado, tiene falta de perdón, inmundicia y tantas cosas con las cuales puede contaminarse mi corazón, mi adoración no va a ser en el espíritu. Si en mi espíritu hay amargura, en mi corazón hay amargura, no va a ser una adoración genuina en el espíritu. Entonces, lo primero que tengo que entender es que tengo que unirme a través de la comunión con el Espíritu de Dios. O sea, como dice 1 de Corintios 6:17, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tengo que buscar la manera de que mi espíritu sea uno con el Espíritu de Dios. ¿Va conmigo? Entonces, para lograr esto, tengo que sacar todo lo que está en mi corazón. Y ya usted ha venido pasando por un momento de limpieza, de liberación. Ya usted ha venido pasando por videos de falta de perdón, ha escuchado ya las prédicas, se ha liberado, ya ha venido pasando por un proceso de liberación. Pero quiero que entienda que para poder adorar, usted tiene que haber sido limpiado desde adentro, desde el altar de su corazón. Su alma tiene que estar rendida a Dios. Su espíritu tiene que estar rendido a Dios para que podamos usar la adoración como una arma de guerra. Amén. Porque en este tipo de adoración es el espíritu que te va a guiar a postrarte en la presencia de Dios. Entonces, muchas veces cuando nosotros no estamos haciendo una adoración almática, a veces no, la adoración se vuelve rutinaria, la adoración se vuelve fastidiosa, a veces sentimos como algo que se nos traba aquí en la garganta, algo pesado, y sentimos pesos, carga. Eso tiene que ver porque el altar de tu corazón no está limpio. O sea, hay algo que te está interfiriendo en tu corazón. Y por eso es que insistimos en que tienes que ser libre, verdaderamente libre, para usar las armas de guerra que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos en ese primer nivel de adorar a Dios en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios, nos conectamos con Dios y espiritualmente hemos visto cómo se hace la conexión del cielo con la tierra y los ángeles comienzan a bajar cuando comenzamos a adorar en espíritu y el Espíritu Santo se hace manifiesto y hay ángeles ministradores, ángeles de sanidad. Cuando comenzamos a adorar en el Espíritu, no se hace fastidioso, no se hace tedioso, no sientes peso, porque es como que si llegaras a otra dimensión, es como que si estuvieras aquí en la tierra, pero te sintieras que estás en otro lugar, ¿ok? Entonces, otro de los tipos de adoración es la adoración profética, ¿ok? Cuando aprendemos a adorar en el Espíritu, pasamos a otro nivel de adoración, que es la adoración profética, ¿ok? Y eso está en Apocalipsis, capítulo 4, 1 y 2, que es cuando habla de la adoración celestial. Vemos que Juan dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí una voz como de trompeta, ¿okay? Y vi un trono. Entonces, ¿qué significa la adoración profética? La adoración profética tiene que ver con el oír y con el ver. Una vez que estás en la presencia de Dios, una vez que estás adorando en el Espíritu, ¿verdad? Ya la adoración no se te hace tediosa, fastidiosa. Tienes tu corazón libre para entregarle tu corazón, tu ser al Señor. Entonces es allí cuando el Espíritu viene sobre ti en una dimensión más profunda, que es a través del espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de la profecía es el que te va a abrir las dimensiones del reino de los cielos, es el que te va a oír, a destapar los oídos espirituales, es el que te va a destapar la visión espiritual. ¿Va conmigo? Entonces, la adoración profética tiene que ver con el ver y con el oír. Entonces, mientras estás adorando, entras en una dimensión
el cielo se te abre, entonces puedes ver y oír lo que Dios, el Padre Celestial, está para anunciarte, o quiere hablarte en medio de la adoración. Entonces, mientras Juan estaba allí, dice que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, cuando oyó una voz como de trompeta y vio tronos y comenzó a ver todo el sistema de adoración celestial, porque cuando aprendemos a estar en el Espíritu, Dios nos lleva a otro nivel de adoración profética, y es cuando podemos ver, cuando podemos oír lo que Dios está hablando en los cielos, en el ahorita, en el ahora, en ese momento en que tú te encuentras. Entonces podemos recibir directrices y dirección del Padre, del Espíritu Santo. Entonces, quiero que entiendas que la adoración necesariamente en la guerra tiene que ser profética. Necesariamente nuestra adoración tiene que ser una adoración profética, ¿ok? Y Apocalipsis 4:1-2 nos habla de cómo Juan pudo tener una adoración, o pudo ver el sistema de adoración del cielo a través que él se encontraba en el Espíritu. Y a veces la religión nos dice, sí, pero era Juan el apóstol, Juan el profeta. Y déjeme decirle que muchas veces las mayores revelaciones que nosotros hemos tenido como ministerio, como hijos de Dios, tienen que ver después de un momento, un periodo de adoración, cuando hemos aprendido a penetrar las dimensiones espirituales, y hemos podido entrar a la dimensión espiritual y hemos podido ver y oír lo que Dios tiene para decirnos, y hemos podido recibir directrices o direcciones del Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que nuestro espíritu tiene que aprender a tener una unificación con el Espíritu de Dios a través de la comunión, a través de la oración, a través de la adoración. Entonces, el espíritu de la profecía, ¿verdad?, es el que nos va a abrir las dimensiones celestiales. Entonces, a través del espíritu de la profecía, que no es otra cosa sino el espíritu de Cristo, que es el mismo espíritu de Dios, ¿ok? Nos va a abrir las dimensiones celestiales para poder ver y oír lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Por eso es que es muy necesario que usted primero aprenda a mantenerse en adoración. Usted primero aprenda a mantener su espíritu conectado a través de la oración y de pasar periodos largos de adoración al Padre Celestial, a través de la comunión, a través de usted entrar en su cuarto de oración, en su cuarto de batalla, en su cuarto de guerra. ¿Ok? Entonces, cuando usted aprende y subyuga su alma y subyuga su carne a estar en la comunión con el Espíritu, entonces se van a destapar automáticamente los dones espirituales. O sea, el espíritu de la profecía, que es el mismo espíritu de Cristo, te va a abrir las dimensiones celestiales. Y eso está en Apocalipsis 19:10. Juan, cuando vio el ángel y cuando se le había sido mostrado el libro de Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo, que está en el libro de Apocalipsis, él vio al ángel y dice, y se postró a sus pies para adorarle. Apocalipsis 19:10. Y el ángel le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, quien te está revelando, quien te está dando la revelación de Jesús, es el mismo espíritu de Cristo, es el mismo espíritu de la profecía. Y no es un espíritu, no es que hay un Espíritu Santo y un espíritu de la profecía, no. Sino que es el mismo espíritu de Dios, o el mismo espíritu de Cristo, pero en otra dimensión, en una dimensión profética. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente guiados en adoración por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, y aprendemos a tener comunión, aprendemos a adorar a Dios en esa intimidad, en esa comunión, con ese corazón libre, con esa alma libre, con ese espíritu libre. Entonces podemos pasar periodos largos de adoración. Y es que tu adoración no va a ser direccionada por tu alma o por tus sentimientos o por tus emociones, sino que el Espíritu mismo te va a indicar adorar a Dios. Entonces es allí donde eres llevado a las dimensiones espirituales, a las dimensiones celestiales. Es allí donde se te hacen manifiestos los ángeles, y también puedes que se te abran los ojos para ver a los espíritus de tinieblas, a los demonios, porque esto va a tener que ver porque
a través de la adoración, tus dones se abren. A través de la adoración en el Espíritu, tus dones se comienzan a desarrollar. Recuerden que el único que puede desarrollar nuestros dones es el Espíritu Santo, es teniendo comunión con el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender cómo se hace la adoración, número uno, tengo que entender que la verdadera adoración se hace con la fusión, con la unión de mi espíritu con el Espíritu de Cristo. Y les hablé en mi prédica de Facebook Live sobre el corazón, les hablé que ¿dónde está el corazón espiritual? El corazón espiritual se encuentra aquí, en esta área de la comunión. Así como tenemos un corazón físico, también tenemos un corazón espiritual, y es muy importante que usted entienda esto. Entonces, y debemos de cuidarlo, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a manar la vida. Entonces, tu espíritu se une una vez que tú recibiste a Yeshua, a Jesucristo como tu Salvador. Se une tu espíritu con el Espíritu de Dios en esta área de la comunión. Entonces, por eso es que es muy importante que usted entienda que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Porque si es el alma carnal quien está gobernando tu vida, si son las heridas, las ofensas, el dolor, el resentimiento y todas las tinieblas que están gobernando tu vida, entonces tu adoración también la va a gobernar las tinieblas. Entonces, hay gente que cuando está adorando, comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y muchas veces no es porque ha sido tocado por el Espíritu Santo, sino porque hay un dolor en su alma o hay una herida que no sanó. Y por eso, cuando está allí en la presencia de Dios, se inclina a clamar y a solo orar y a pedir por ayuda, por respuesta, y a veces lloran y no saben por qué están llorando. Pero cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, es un gemir que viene desde adentro, es un llanto que viene de gozo, es un llanto que viene de adoración. O sea, cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo y comienzas a llorar, se enciende como un fuego en esta área. Tú puedes sentir en esta área un fuego que lo único que te produce es ganas de adorarle, de conocerle, de buscarle. Entonces tu adoración deja de ser una adoración rutinaria, una adoración fastidiosa o algo como que ya te quiere salir. No, cuando tú estás adorando en el Espíritu, es como que algo te ala más adorar, es un deseo, es unas ganas, es un ferviente, es un fuego ferviente, es una ferviente pasión que te impulsa a estar allí postrado adorando a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la adoración es una actitud interna de tu corazón. O sea, es una actitud interna que que esto te conlleva ¿a qué? ¿A qué te conlleva esa actitud interna? Te conlleva a que tú te postres. Postrarse no es arrodillarse o inclinarse solamente así. Postrarse es acostarse. Y cuando tú te acuestas completamente y extiendes tus brazos y tus piernas, ahí tú estás propenso, estás como en una situación de que no te puedes defender, indefenso. Es un sinónimo de humillación, de total rendición delante de Dios. ¿Por qué? Porque primero te postraste en el espíritu, en el alma, en tu corazón. O sea, la adoración es una actitud interna de tu corazón que manifiesta posturas externas. ¿Va conmigo? Entonces, una de estas posturas es el postrarse. O sea, tú te postras y ahí estás rendida. Y es como cuando tú te postras y estás indefensa en el piso. Alguien puede venir y montarte el pie encima y de allí no te puedes zafar. Porque es una actitud interna de tu corazón y estás diciéndole a Dios que estás postrado, indefenso, que toda tu vida, todo tu ser y toda tu alma y todo tu corazón está rendido delante de Dios. Eso es postrarse, porque primero es una actitud interna y después es que se va a manifestar como una actitud externa. Hay muchas veces que vemos personas, eso más que todo cuando nos congregábamos en la congregación, en el templo, veíamos gente que se postraban y muchas veces yo me puedo postrar, pero si mi corazón verdaderamente no está postrado, no tiene una actitud de total rendición, de total humildad a Dios, Dios no lo va a ver como una adoración en el espíritu. ¿Va conmigo? Entonces, la adoración tiene que ver primeramente con una actitud interna del corazón. Por eso es que mi corazón tiene que estar libre de resentimiento, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, de toda rabia, falta de perdón, de todo lo que daña a mi corazón, de toda ofensa. Tiene que estar totalmente limpio para que pueda ser primero una actitud interna y después sea una
actitud externa. Porque hay mucha gente que se postra, pero verdaderamente está postrado físicamente, pero espiritualmente, anímicamente, en el alma, no está postrado. Entonces, tiene que entender que es una actitud interna. ¿Ok? Otra posición externa de lo que tiene que ver con lo que tenemos en el corazón, de la adoración con el corazón, es el arrodillarse. También cuando estamos en momentos de adorar a Dios, a veces sentimos que se nos van las piernas y caemos arrodillados delante de la presencia de Dios, porque primero nos arrodillamos en el corazón, internamente. El arrodillarse, el postrarse, el levantar las manos, ¿ok? Aquí levantar las manos significa que estoy en señal de adoración, en señal de victoria delante de mi Dios. Y cuando abro las manos y las extiendo, hay gente que adora y extiende las manos. Estoy diciendo que estoy abierta totalmente para que el Espíritu de Dios entre en mi vida y haga conmigo lo que quiera. ¿Va conmigo? Entonces, primero tú tienes que entender que la adoración es una actitud interna del corazón y que tu corazón tiene que estar limpio y que el Espíritu de Dios tiene que estar unido con tu espíritu para que pueda fluir la adoración. Porque ¿quién nos va a enseñar cómo adorar a Dios? No hay manuales, no hay libros, aunque haya muchos libros escritos de la adoración. Pero la adoración que se hace en espíritu es la adoración más eficaz que puede hacer. ¿Por qué? Porque es guiada totalmente por el Espíritu de Dios. Nadie te dijo cómo hacerlo, nadie te dijo cómo ibas a adorar a Dios, porque la adoración viene de un espíritu rendido a Dios, de un corazón rendido a Dios, de un alma rendida a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú aprendes a estar así delante de Dios, entonces es cuando el Espíritu de Dios nos va a ir a meter en una adoración más profunda, que es la adoración profética. ¿Va conmigo? Entonces, esto tengo que dejarlo y espero que usted lo tenga muy en claro. Entonces, no se preocupe si usted siente no arrodillarse, si usted siente no levantar las manos, si usted siente, porque hay personas que no levantan las manos, que no se arrodillan, pero lo que Dios está buscando es la actitud interna de tu corazón. O sea, eso te va a salir solo. No hay nadie que así te digan, levanta las manos, póstrate, arrodíllate. No, eso tiene que salir del corazón. Es una actitud interna. O sea, el mismo espíritu te va a llevar a postrarte, a arrodillarte. Hay muchos momentos en que hemos estado en adoración y sentimos como que nos dan golpes en las rodillas y caemos postrados, porque es tu actitud, es el amor con la cual tú te estás rindiendo a Dios. Entonces, la adoración principalmente se hace unido tu espíritu con el Espíritu de Dios a través de la comunión. Entonces, de aquí, Él comienza a emanarte, Él comienza a darte palabras, las palabras van a salir, van a fluir solas, van a salir palabras de amor, vas a empezar a enamorar a Dios, vas a empezar a hablarle y a decirle todo lo que Él es para ti, y nadie te va a decir lo que tienes que decir, porque eso va a fluir y va a salir solo. Entonces se enciende el fuego en tu corazón y tú vas a querer adorarle. Y cuando vengas a ver, van a pasar horas, van a pasar tiempo, mucho tiempo, hora, 2 horas, 3 horas, y no te vas a dar cuenta porque vas a estar allí postrado o como tú quieras, arrodillado, o como sea el espíritu que te indique, o la actitud de tu corazón interna para adorar a Dios. ¿Va conmigo? Entonces, es necesario que tú entiendas que la adoración se hace principalmente en el Espíritu. Si no aprendes a adorar en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo no te va a llevar a una dimensión más profunda, es al ver y a oír lo que Él está hablando, lo que Él te está diciendo. O sea, vamos a aprender a adorar paso a paso. ¿Okay? Para aprender a adorar, es como cuando el niño está aprendiendo A, B, C, o los vocales A, E, I, O, U, para poder aprenderse el abecedario. Va conmigo. Y para poder aprender a leer, primero tengo que aprender a dejar a mi espíritu tiempo en adoración, a enseñarlo que él tiene que adorar, a mi alma, que él tiene que ir en adoración a Dios, y esto se hace a través de la comunión con el Espíritu de Dios. No hay otra manera de adorar en el Espíritu sino a través del Espíritu de Dios. Y la palabra en San Juan capítulo 23 nos dice
que no solo debemos adorar en espíritu, sino que también debemos adorar en verdad. Entonces, ¿cómo es esto? Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿verdad? Entonces Jesús es la verdad y Él es la vida, Él es el camino. Entonces, ¿cómo yo puedo adorar en la verdad? ¿Ok? Entonces, no basta con solo tener conocimiento de la palabra de Dios. No solo tengo que adorar teniendo conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios escrita. Jesús dijo, número 1, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Va conmigo? Entonces, yo tengo que aprender que es en la revelación de quién es el Hijo de Dios, de quién Él es, en que yo voy a aprender a adorar en esa verdad. ¿Okay? Entonces, notemos aquí que el verso 22 en el libro de San Juan 4:22 dice, ustedes los samaritanos, esto le dijo Jesús a los samaritanos, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, hay un requisito muy importante. Yo tengo que adorar en espíritu y tengo que adorar en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces Jesús dijo, ustedes no saben muy poco a quién están adorando. Y aquí hay una clave, aquí hay una revelación. Yo tengo que saber a quién yo estoy adorando. A mí se me tiene que revelar en mi ser quién es Jesús. O sea, Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Y a través de la revelación de quién es Jesús, es que yo puedo entender que estoy adorando en espíritu y que estoy adorando en verdad. ¿Ok? Entonces, cuando a mí se me revela diferentes características de Jesucristo, estoy adorando en el espíritu y se me abren las dimensiones y comienzo a conocer a Jesús. Déjeme decirle que no porque usted haya ido a una iglesia, porque usted se esté congregando, muchas veces pensamos que ya conocemos todo de Jesús o porque lo hayamos confesado como nuestro suficiente y único Salvador. No, tenemos que ahondar en la comunión, en la intimidad con Dios para poder conocer a Jesús. Entonces, es a través de la revelación de Jesús. ¿Y cómo vamos a poder saber que Jesús se nos va a revelar? ¿O cómo vamos a tener esta revelación? A través del espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el testimonio de quién es Jesucristo. Este es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de Cristo, el espíritu de la profecía, te va a llevar a conocer quién es Jesús. Te va a mostrar quién es Jesús. Notemos que cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis, empieza que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y muchos diccionarios nos dicen que es el fin del mundo, que es la catástrofe mundial. Pero cuando usted va a la Biblia, y pues lo invito a leer, dice la revelación de Jesucristo que le dio a su siervo por medio de su ángel, de las cosas que tendrían que suceder prontamente. Entonces estaba hablando de la revelación de Jesucristo. Y por eso el ángel le decía, mira, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, quien te está dando testimonio de quién es Jesús y de lo que Él va a hacer, es el espíritu de la profecía. O sea, quien te lleva a conocer a Jesucristo en toda su faceta, en quien te lleva a conocer a Jesús como cordero, a Jesús como león, a Jesús como el pan de vida, a Jesús como el agua, a Jesús como el Mesías de Dios. Entonces, el ungido, a Jesús como el Hijo de Dios. Quien te va a llevar a conocer a Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es que es muy importante que usted entienda que tengo que aprender a adorar a Dios. Porque es muy importante que tengo que aprender a adorar en espíritu, unido mi espíritu con el espíritu de Dios, porque Él te va a llevar a una dimensión profética. Y cuando se te abren los ojos, cuando empiezas a ver y cuando empiezas a oír, lo primero que Él te va a revelar y que te va a mostrar es a Jesucristo. Porque he entendido que hay una revelación maravillosa y es que el Espíritu de Dios te va a llevar a Jesús y Jesús te va a mostrar al Padre. Una oportunidad Jesús dijo, quien me ha visto en mí, ha visto al Padre. Entonces el Espíritu del Señor te va a llevar y te va a mostrar a Jesús en todas sus facetas. ¿Ok? Cuando te muestra a Jesús como Cordero, tú lo comienzas a mirar en la cruz.
y comienzas a crucificar toda tu alma, tus pasiones, tus deseos, y empieza un nuevo nacimiento en ti, o sea, empieza una transformación de tu alma. ¿Ok? ¿A través de qué? De tener un corazón limpio, a través de tener un corazón sano, lavado por la sangre de Jesús, a través de ser libre, comienza entonces esa transformación, a través que el Espíritu te muestra a Jesús como Cordero. Y aprendes a vivir una vida crucificada. Tu carne comienza a crucificarse a través de la cruz de Cristo. Empiezas a crucificar, a llevar todas las actas de decreto en la cruz del Calvario. Cuando se te manifiesta Jesús como león, comienzas a mirarlo como el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá es la manifestación de Cristo como guerrero, como hombre de guerra. Eso es lo que significa el león de la tribu de Judá. Y déjeme decirle que muchas veces se me ha sido revelado y se nos ha sido revelado a Cristo como guerrero, a Cristo como el león de la tribu de Judá. Y es cuando entra en ti un ímpetu, una fuerza, un valor espiritual dentro de ti, y ya tú no le tienes miedo al diablo que se te presente a la madrugada, ya no le tienes miedo a la sombra, a los demonios cuando comienzas a mirarlo, ya no le tienes miedo cuando el brujo se te proyecta, ya no le tienes miedo si en las 3 cuadras está un brujo, está en un hechicero. O sea, es una fuerza espiritual, es una guerra. Allí cuando se te revela el león de la tribu de Judá, el Espíritu de Dios comienza a enseñarte las estrategias y comienza a enseñarte, ¿verdad?, el arte de la guerra, de la batalla espiritual, no solo a través de actos proféticos, como más adelante lo van a ir viendo, sino también a través de la oración. El león de la tribu de Judá, quiero que sepa que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de guerra, el Espíritu de guerrero de Jesucristo. Entonces, cuando Él es necesario que tú comiences a ver a Jesús en toda su faceta. Entonces, comenzamos a ver a Cristo como Jesús y como Hijo de Dios, perdón. Y cuando a ti se te va revelando cada una de estas facetas de Cristo, entonces comienza a adorarlo. O sea, hay un fuego, un fervor que se te enciende por dentro, y cada vez que ves una cara de Jesús, un rostro de Jesús, una manifestación de quién es Jesús, entonces tú comienzas a tener un deseo insaciable, un deseo, una sed por adorarle, una sed por buscarle, una sed por amarlo, una sed por conocerlo. Y esto te puedo decir porque ha sido nuestra experiencia, ha sido mi experiencia espiritual. Cada vez que Jesús se manifiesta como Cordero, como león, como el pan de vida, como el agua de vida. Y esto, bueno, tendría que tener varios videos para explicarle cada una de estas facetas de Jesús. Entonces, cuando Él se me va mostrando, Jesucristo, el Espíritu de la profecía, me va mostrando a Jesús. Entonces mi alma se va rindiendo a Él para adorarle. Mi espíritu se va rindiendo a Él para adorarle. Mi corazón se va rindiendo a Él para adorarle, porque voy viendo una faceta de Jesús. Y déjeme decirle una clave. Usted se va a convertir en aquello a lo cual usted está adorando. Otra vez, usted se va a empezar a parecer a aquello a lo cual usted está adorando. Va conmigo, o sea, que a medida que vamos adorando a Dios y vamos conociendo a Jesús, como dice la Escritura, en verdad. O sea, se te va revelando Cristo como la verdad. Tienes que conocer a Cristo como la verdad. Y esto no tienen solamente que ver como que conocerlo el día que lo confesaste. No, es una relación. Quiero decirle que el mundo espiritual es más real que este mundo físico, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas teniendo una relación con Dios y vas teniendo una intimidad con Dios y el Espíritu Santo te lleva a adorar en el espíritu de la profecía, se te va a manifestar Jesús. Se te va a manifestar Cristo. Entonces vas a adorarlo a Él como el Cordero, vas a adorarlo como león de la tribu de Judá, como el espíritu de guerra, vas a adorarlo a Él como el Hijo de Dios, vas a adorarlo como el agua de vida, el agua que sacia tu sed, vas a adorarlo a Él como pan, el maná que descendió del cielo. Se te va a revelar Cristo como la palabra viva, la palabra viviente. Va conmigo, y a medida que los vas conociendo, es un deseo de adorarle y te vas a ir pareciendo más a Él, porque la Escritura nos dice que nosotros tenemos que
que tenemos que recuperar a la imagen de Dios. Y Cristo es la imagen de Dios. Perdimos la imagen de Dios en el huerto del Edén a través del pecado, a través de la caída, pero a través de conocer a Cristo en verdad, a través de que Él se nos revele como la verdad, ¿verdad? Entonces comenzamos a adorarle con todo nuestro ser y comenzamos a parecernos a Él. Déjeme decirle que la adoración no tiene solamente que ver con que usted levante las manos y ponga una musiquita suave o tenga una voz bonita, aquellos que cantan. Tengo una voz bonita y pongo una musiquita suave y comienza a adorar y a tararear una canción. La adoración no solo tiene que ver con esto, no solamente tiene que ver con esto, no. O sea, en el cielo se canta, sí, en el cielo se adora, pero la adoración efectiva, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, es aquella que se hace, número uno, desde el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. O sea, usted tiene que entender que como guerreros tenemos que aprender a adorar proféticamente. ¿Por qué proféticamente? Porque mi adoración la va a guiar el espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo. Y el mismo espíritu de Cristo me va a abrir las dimensiones celestiales, me va a abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales y todos mis sentidos espirituales para ver a Cristo Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de la profecía es el que me va a llevar a conocer a Cristo en todas esas facetas. Va conmigo. Entonces, la adoración genuina tiene que ver con que yo aprenda a adorarlo en espíritu. Primero, uniendo mi espíritu con Dios. Y segundo, adorarlo en verdad. En la verdad que es Jesús. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Él es el verbo hecho carne. Es la palabra viva hecha carne. Y en muchos de nosotros no lo conocemos a Él como Cordero. O sea, los medios conocemos como Cordero porque sabemos que en Él hay salvación. Y hasta ahí llegamos. Y cuando nos imaginamos a Cristo crucificado, lo vemos solamente como un Cristo ensangrentado, con un taparrabo, o sea, con sus partes tapadas, así como nos pinta la Iglesia Católica. Y déjeme decirle que Cristo no estaba tapado con taparrabo. Él estaba totalmente desnudo y estaba... ¿Y cómo usted lo sabe, pastora? Porque en una revelación Dios me llevó a mirar la cruz del Calvario. Y Dios comenzó a hablarme y comenzó a decirme... en una madrugada llegó a mi habitación a las 3 de la mañana y estuvo allí el Señor y me levantó y pude ver a Jesús, pude ver el momento de su crucifixión y pude ver a Cristo Jesús crucificado. Lo pude ver allí clavado en un madero, pude ver todo su cuerpo ensangrentado, molido. Déjeme decirle que es como dice Isaías 53, en su rostro no había hermosura, en su rostro no había buen parecer, estaba todo hinchado, moreteado, era una bola, prácticamente una bola de carne, sin forma, moreteado, golpeado, hinchado. Y ahí pude ver a Jesucristo y pude ver a Jesús y Dios me hablaba y me llevaba y veía a Cristo Jesús como el Cordero. Y Él comenzó a revelarme y pude ver una bola azul, como una luz refulgente que estaba en su pecho, y Él me dijo, ve y busca las escrituras. En el momento en que yo entregué mi espíritu y busqué la escritura, en el momento en que yo fui, en que Él entregó el espíritu, y cuando la estaba leyendo, escuchaba la voz de Jesús cuando me hablaba y me decía, muchos de mi pueblo creen que cuando yo entregué mi espíritu, allí acabó todo, me decía el Señor. Y cuando yo dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me dijo, muchos de mi pueblo creen que allí yo terminé mi obra. Y me decían, no, ahora te voy a mostrar. Y de una mano que me hizo así y pude ver la bola refulgente y dije, mira lo que estaba pasando. Mientras Cristo estaba muriendo en el espíritu, había una unificación del espíritu de Cristo con el espíritu de Dios. O sea, Cristo se estaba unificando terriblemente con el espíritu del Padre, Shokamaya, con el espíritu de la profecía, y era una bola refulgente porque Él nos está demostrando lo que Él vino a hacer, lo que nosotros tenemos que hacer en la tierra. O sea, Él no está